Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más, a una entrada más de este podcast de Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Un podcast dedicado a darles a los empresarios, pequeños y medianos empresarios, también a los grandes empresarios, ¿por qué no?, algunos consejos, tips sobre la operación diaria de sus negocios y cuestiones o detalles que les pueden ayudar a mejorar en su desempeño dentro de la industria. Y el día de hoy tenemos a un gran personaje, un buen amigo, un excelente profesor, el doctor Israel Macías. Él ha sido 2 veces profesor mío. La primera, previo a estudiar la maestría, fui su adjunto en la maestría, en la materia de economía o historia de economía, y aprendí muchas cosas sobre cómo dar clases. Y en una segunda instancia, en la maestría en comercialización, fue maestro o profesor de la materia de economía. Doctor Israel, bienvenido. Muchas gracias, David. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Bien, pues en general contento de estar por acá, por supuesto. Qué bueno, pues bienvenido. Israel, eres economista de licenciatura, economista de maestría, economista de doctorado. No diste un paso lateral, todo fue de frente. ¿Cómo fue esa decisión de dedicarte listo y derecho en una sola materia? Sí, al final es un poco, digo, no es, sí es común, pues, pero pareciera pues que lo óptimo sería un poco diversificarse, ¿no? Lo que pasa es que a mí me toca elegir carrera justo cuando viene el problema fuerte para el país con la crisis del 94. Entonces, fue un shock terrible, ¿no? Entiendo que, bueno, pues hay muchos podescuchas que no tendrán en la memoria esa situación, pero sus papás o algún abuelo, algún tío seguro que los recuerdan. Y fue un terremoto social, económico, afectó a mucha gente. Y en realidad yo estaba pensando o tenía inquietud que quizá quería ser a lo mejor abogado. O sea, la parte entre gobierno, ciudad, social, eso me llamaba mucho la atención. Y cuando viene la crisis, todo lo demás deja de existir. Yo digo, yo quiero entender qué pasó. Entonces así es como yo entro a estudiar economía. Si tú lo ves en perspectiva, a lo mejor de manera un poco irresponsable, porque nunca me puse a pensar y pues de qué voy a trabajar o qué voy a hacer con mi vida después, ¿no? No, ahí era un tema de quiero saber y quiero aprender. Esa era un poco la idea y así me fui, ¿no? Me fui a estudiar en ese momento en Torreón, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ok, y terminando la licenciatura, ¿cuál es tu primer empleo formal, informal? Platicamos ahorita fuera de micrófonos, que has estado prácticamente toda tu vida en academia, pero ¿hubo algo que hayas hecho antes de la academia? Cosas muy pequeñas. En realidad, conforme uno iba avanzando en la carrera, pues uno se va dando cuenta que en ciudades medias, en los 90s, prácticamente no se sabía lo que es un economista. O sea, un poco había la idea esta de que, pues sí, eres un profesionista, pero pues para el tipo de industria, para el tipo de empresa, pues yo necesito un buen administrador, yo necesito un buen gerente, y pues en realidad nosotros como egresados no éramos eso, ¿no? Entonces muchos de mis compañeros pues se adaptaban, pues se preparaban, conseguían algún tipo de trabajo en esas áreas y pues iban supliendo sus carencias, ¿no? Con diplomados, con cursos. Yo lo que decía pues es que de haber querido yo buscar la parte pues directamente empresarial, pues me hubiera metido directamente a administración de empresas o contaduría. Claro. Entonces dije, no, pues mejor vámonos a estudiar otra cosa vámonos a estudiar otro lugar donde podamos entonces avanzar, ¿no? Seguirte especializando. Sí, y ahí es donde decido entrar pues a hacer una maestría en la Ciudad de México. En el Colmex. Exacto.
¿Y pasó lo mismo? ¿Terminada la maestría, directo al doctorado? Otra crisis, ¿verdad? Bueno, sí. Cada vez que ibas a elegir algo era otra crisis y te seguías por la misma línea. Fíjate que ahí yo cuando llego a la Ciudad de México, yo sí me enfrento o me encuentro con un panorama completamente diferente. O sea, la Ciudad de México, venir desde Torreón y enfrentarse a la idea de que ahí sí, hay un mercado para los economistas, hay una noción de su labor, es una presencia muy fuerte, pues están todas las secretarías de Estado. Entonces, cuando yo llego al Colegio de México, como un foráneo, sí, mi idea básica era entrar a alguna secretaría de Estado. Yo no esperaba hacer un doctorado ni nada, yo decía, con la maestría, pues voy a lograr entrar a lugares donde se hace economía, ¿no? Y yo tenía el objetivo, decía, pues Hacienda, ¿no? Banco de México. Y pues así es como yo voy cursando la maestría, pero pues naturalmente uno pone y Dios dispone, ¿verdad? En fin. Muy bien. Oye, y en ese proceso, es decir, ya maestría, doctorado en Estados Unidos, ¿verdad? En Johns Hopkins. Exactamente. Johns Hopkins. ¿Tuviste alguna oferta de eso que buscabas, a lo mejor algo en gobierno? ¿O has tenido en este tiempo que has estado aquí en la universidad alguna oferta que te haya acercado a ese mundo que a lo mejor buscaste en su momento? Fíjate que la parte privada, la parte, digamos, el sector privado, como tal, lo que más me llamaba la atención era un poco el sector, la parte del análisis, ¿no? Pero en esencia, pues, un poco, digamos, la política pública, ¿no? Y siempre creí que mi enfoque estaría por parte del sector público. Lo que yo voy descubriendo en la maestría es que el ser funcionario público otra vez, principios de los 2000, ¿no? Pues es realmente una vida muy sacrificada. Yo ya tenía la inquietud, la intención de casarme, ya de establecerme y descubrir que pues, los funcionarios de confianza tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. O sea, una vida así muy, muy, muy complicada. Yo decía, eso no es un proyecto de vida. Yo ahí realmente me di cuenta que no era lo que quería yo como camino, pues, para seguir, ¿no? Y por otro lado, estar en una institución como el Colegio de México, con alumnos altamente competitivos y programas y la oportunidad sobre todo de colaborar en algunos proyectos de investigación ahí. Entonces yo dije, pues es que la vida en la academia es mucho más, digamos, benéfica en ese aspecto, ¿no? Yo podría incluso hasta decir que es mucho más, digamos, amigable con un proyecto de familia. Ah, claro. Entonces, dije, imagínate, me voy a casar, voy a traer a mi esposa y pues nunca la voy a poder ver, sí. ¿No? O sea, compañeros que terminaban su jornada a las 11 de la noche como algo normal, decía, pues eso no va a ser vida y yo voy a terminar explotando, ¿no? Entonces, ahí es cuando digo, pues tengo que seguirme a estudiar a otro lado, ¿no? Seguir estudiando y seguir siendo, pues, o sea, seguir metido en el mundo académico. Sí, ¿no? y sobre todo en la parte económica, que es lo que sí. Le encontré gusto. Y mira que me hacen eco mucho de lo que platicas, porque yo estuve 3 años en gobierno del Distrito Federal, bueno, en la delegación Miguel Hidalgo específicamente, y sí era bastante complicado eso del horario de entrada, pero no hay horario de salida. Si algo pasaba el domingo tenías que estar o al menos atender la llamada. Y para las últimas, ¿no? Como empleado de confianza que referías hace rato, ya cuando se va a acabar a nosotros nos tocaba 3 años, pues ya no solamente tenías que hacer tu labor para la que te habían contratado, sino tenías que entrarle a la grilla de la política si querías estar otros 3 años ahí, ¿no? Sí. Y es bastante cansado. Pues es un modo de vida diferente. Al final, sí. La verdad, ya veo a mis compañeros con el tiempo y muchos han decidido seguir ahí y pues mi pregunta es, ¿cómo haces un proyecto de vida así, verdad? Si así, tratando de estar ahí, muy cerca, pues, de tus hijos, pues, sientes que no alcanzas a llegar, ¿verdad? A todo lo que es necesario. Pues ahora estando todo el día encerrado en una oficina lejos, digo,
simplemente un detalle que ahorita comentábamos, David, el lujo de poder ir a comer a tu casa. Claro. Sí. Ese detallito. El lujo, dices tú. Sí, el lujo. Que en la Ciudad de México, en ese contexto, pues es casi realmente eso, algo imposible. Y aquí es la normalidad, ¿verdad? Que permite, pues, tanto la ciudad, con sus problemas, por supuesto, pero, pues, hombre, la actividad en la que estamos, ¿verdad? Oye, Israel, entonces, desde el 2005 eres profesor de tiempo completo en la Universidad Panamericana. Sí, más o menos. ¿Qué cantidad de alumnos han pasado por tus aulas? Todos esos alumnos, bueno, la mayoría de ellos, a falta de los que están todavía ahí, ya son empresarios. Antes de llegar a estos alumnos empresarios y tus tips, explícanos la economía, cómo funciona, ¿no? Rápido, ¿no? Un resumen, para después pasar a ver cómo podemos aplicarlo dentro de la empresa. Entonces, ¿qué es economía? ¿Cómo se come? ¿Cómo la usamos? Sí, tienes razón. Yo te decía que al principio, digamos, yo creía que mi vocación iba a estar más por el lado del derecho, políticas públicas, pero al momento en que yo me pongo a estudiar economía entiendo las limitaciones reales del mundo material. Es decir, cada acción que tomemos en la familia, en la empresa, en la sociedad, tiene un costo oculto, ¿no? Y ese costo oculto es lo que muchas veces no estamos conscientes del mismo, ¿no? Al final, el mundo material nos condiciona a eso. El ejemplo más sencillo, uno puede decir, pues claro, ¿dónde pongo el dinero, verdad? Uno piensa siempre en recursos limitados y uno piensa en dinero. Pero no nada más pensemos en dinero, pensemos en tiempo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Es, pues digamos que pues el recurso más limitado que vamos a tener, porque el dinero lo podemos reponer, pero el tiempo no. Y esa conciencia de que cada vez que estemos haciendo algo, estamos pagando un costo oculto, al momento en que realmente lo entendemos, vemos cómo pues está presente en todo. Yo un poco, al momento en que hablo con hombres de empresa, con gente que tiene un negocio, una actividad comercial fuerte, etcétera, pues siempre las preocupaciones son a eso que todo el mundo entendemos como la economía, ¿no? Pues que si el tipo de cambio, que si el crecimiento, que si la tasa de interés, las variables que ahí están en los medios, ¿verdad? Pero en esencia lo que estamos discutiendo detrás es qué estamos haciendo con lo que tenemos. Y no importa si eres un súper empresario o realmente nada más administras el presupuesto de tu hogar, ahí estás tomando decisiones económicas, ¿verdad? Y vaya que con un impacto social muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo trataría de irme por esa parte, ¿va? Para tocar el tema económico. Ok. Justo y antes de pasar a la última parte, yo a mis alumnos, por ejemplo, les pongo quiz al menos una vez a la semana sobre noticias, ¿no? No tiene nada que ver con mi clase, ¿no? Les pregunto sobre mercadotecnia, les pregunto sobre noticias. ¿Qué pasó ayer? ¿O qué pasó hoy en la mañanera, ¿no? Siempre doy clase después de la mañanera. Pero ¿y eso qué tiene que ver, profesor? ¿No? ¿O qué tiene que ver la guerra en Ucrania? Al final de cuentas, algo que, sobre todo hoy en un día en un mundo globalizado, algo que pase del otro lado del mundo puede terminar teniendo repercusiones en las decisiones que tomamos hoy en día y, como ahorita decías, no solamente en la empresa, sino en la familia. En si vamos a comprar carne hoy o no. ¿Cómo explicarías eso en esta parte de la toma de decisiones a partir del conocimiento de estas variables que existen? Sí, hombre, el vínculo pues es total, ¿verdad? La conexión que existen con las decisiones individuales y esos grandes sucesos que uno ve tan lejos, ¿verdad? Simplemente el precio de las cosas. Si hay algo que estamos padeciendo y que yo creo que todo quien esté escuchando este podcast seguramente lo reconocerá, pues es el incremento en los precios. Desde hace 21 años México no tenía esta velocidad de crecimiento de precios. Y lo peor, que cuando tú te vas al tipo de productos, te vas en temas de alimentos, productos básicos,
o ahorita que estamos en el regreso a clases, todo lo que son útiles escolares, están al doble. O sea, al doble de la inflación general. Si de por sí ya es la más alta en 20 años, pues esta está todavía más. Entonces, por ahí termina apretándote. Y no importa el presupuesto, ¿verdad? Porque pareciera que entender economía es solamente para aquel que tiene un capital muy fuerte o que tiene estas opciones de inversión sofisticadas. Cuando en realidad, pues, hombre, el precio de la energía eléctrica, el precio del gas o de la gasolina, el vínculo directo termina hasta allá, hasta donde está el conflicto en Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, ese es el mundo que tenemos y en ese mundo tenemos que tomar decisiones. No importa, efectivamente, pues es que mi presupuesto es muy pequeño, pues sí, pero ve nada más hasta dónde viene el golpe, ¿verdad? Y todo eso se traduce pues en una serie de acciones, de políticas públicas y de consecuencias, ¿verdad? Que terminan impactando en el nivel de vida de todo mundo. Yo por eso un poco, pues, englobando tanto alumnos, egresados, gente que de alguna manera quiere alguna opinión, pues le digo, pues es que incluso no importa el rubro en el que estemos. Entender un poco de cómo funcionan tanto los mercados como la economía nos va a ayudar, pues, incluso a darle sentido, pues, a esta circunstancia en la que estamos expuestos. Okay. Oye, y por último, Israel, entonces, ¿qué le podemos decir a empezamos la entrevista hablando que este es un espacio en el que le vamos a dar un consejo a ese micro, pequeño, mediano empresario? ¿Qué hago con la economía en mi empresa? ¿No? Es decir, tengo un puesto de tacos aquí afuera en la esquina o ya tengo a lo mejor algunos procesos de manufactura un poquito más avanzados, el tamaño que sea. ¿Qué hago con la economía para tomar decisiones todos los días? Fíjate que el país está viviendo uno de sus periodos de estancamiento más largos. El día de ayer yo estaba haciendo el recuento, prácticamente son 16 meses. Desde marzo del año pasado, la economía mexicana está en una horizontal. Así como hemos visto esos cardiogramas, electrocardiogramas que miden la actividad del corazón, etcétera, pues imagine una línea horizontal. 16 meses continuos. Imagina una línea horizontal y un sonido que hace pi. Sí, así, en horizontal. Esa presión que el empresario, el emprendedor, el estudiante, el ama de casa sienten, no es un tema personal, no es un problema de que ellos en general tengan una circunstancia o que no están haciendo algo. No, el país desde hace 16 meses está en horizontal. Hay un estancamiento y tenemos que ser conscientes de ello porque la economía no está bien. ¿Cuánto tiempo llevamos echándole la culpa a la pandemia, por ejemplo? Y eso ha sido el pretexto favorito de los responsables, pues, de la situación económica. Y no solamente, pues eso ya se acabó. La pandemia terminó justo en marzo del año pasado y la economía no se ha vuelto a mover. Creo yo que en la medida en que, pues, estemos un poco más informados, pues nos podemos entonces adaptar a las circunstancias. 1, la economía no se mueve. Y 2, los precios, o sea, la inflación está muy alta. Entonces, tienes a cualquier micro, pequeño empresario, comerciante, familia, por esos dos frentes, ¿no? Recibiendo este fuego. Esto no se va a acabar. Prácticamente el tema inflacionario, yo les diría, tenemos que ser muy responsables porque por lo menos de aquí al próximo año. O sea, estamos hablando pues 8 meses más de estar con esta presión continua. Y pues no tome tantos riesgos porque realmente esto con una circunstancia de estancamiento ya bastante largo no se va a resolver por lo menos en estos próximos 2 trimestres, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. Muy bien. Israel, pues agradecerte tu tiempo, tus comentarios, tu experiencia. Hombre. ¿Dónde te encontramos? Si alguien quiere seguirte, quiere ver tus comentarios, yo sé dónde te encuentro en Twitter, pero ellos no. Claro, no, bueno, pues son bienvenidos, ¿no? Creo que lo que he decidido hacer con esa cuenta de Twitter es que sea así como un espacio para estar presentando, pues ahora sí que
resultados económicos, ¿no? Yo sé que... Casi no viertes tu opinión, ¿no? Normalmente es prácticamente el resultado y el dato duro. Es que en realidad ha sido complicado. A mí me enoja. Me enoja lo que veo. Me enoja no poderlo comunicar mejor. ¿Te das cuenta? Y me enoja que, pues, más mexicanos no estemos así como que muy empapados del tema. Entonces, creo yo que para evitar, pues, corajes innecesarios, entonces, pues, ir documentando un poco la situación, y eso es un poco, pero invitados con todo gusto, los espero ahí en @Israel_Macías, y pues, si gustan, yo encantado de tenerlos. ¿Y en qué medios podemos encontrar tu opinión ahora sí? Fíjate que, bueno, todas las semanas escribo una pequeña columna sobre economía en un diario que se llama NTR Guadalajara, y pues está en la red. Es columnas sencillas, simples, pero siempre, bueno, trato de bajar un poco lo que está pasando en términos económicos. Si alguien gusta, igual. Ahí te bienvenido. Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal en YouTube y en Spotify. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y recientemente en TikTok como Posgrados Empresariales UPGDL. Esto fue Entre Charlas y Negocios con el doctor Israel Macías, profesor investigador, doctor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Muchas gracias, Israel. Gracias, David, por la invitación. Un gusto estar por acá.